Válgame el guerrero que el tráiler del tercer episodio de House of the Dragon ha salido a la luz y anticipa una épica batalla. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jack Durán y hoy hablaremos de algunas sorpresas que nos depara el siguiente capítulo llamado El segundo de su nombre, aclarando de qué van algunas escenas y cómo avanza la historia, pues ya vemos un salto temporal considerable que los espectadores necesitamos comprender para seguirle el paso. Comenzamos con el clásico logo de HBO que tiene una textura de acero valirio para dar paso a una conversación que Rhaenyra tiene con Viserys, y es que a pesar de que vimos un acercamiento últimamente, ambos volverán a distanciarse, pues el rey tendrá que lidiar con el peso de la decisión de casarse con la mejor amiga de su hija. Sin dudas, Viserys está en un momento complicado y las fracturas dentro de su propia familia comienzan a hacerse no solo evidentes sino incómodas, teniendo que mediar las aguas o complaciendo a un lado, pero enfadando al otro extremo sin querer. Escuchamos la voz de Otto Hightower decir: el camino enfrente es incierto, pero el final es claro, Aegon será rey. Y es que él, siendo la mano del rey, moverá los hilos para que su nieto, es decir, Aegon II, hijo de Alicent y Viserys, se siente en el trono de hierro. Frente a él observamos unos juguetes en la mesa para el pequeño. Cabe destacar que la trama nos sitúa casi 3 años después del episodio 2. Hay un salto temporal evidente porque ya Alicent es reina y tiene su primer vástago. Y sí, los tapices sexuales siguen apareciendo por todos lados en la Fortaleza Roja. En la siguiente escena todos aplauden ante la llegada de Viserys I, que carga a su hijo en brazos, y ahí lo acompaña Alicent. En esta escena aparece sorpresivamente la familia Lannister, incluyendo a Jason Lannister, que es la cabeza de su casa, y su gemelo Tyrion Lannister, que ahora tiene un puesto dentro del consejo privado. Por ahí también los acompaña otro miembro. En el lado superior observamos a la familia Strong, incluyendo a Larys el Patizambo, que tendrá un papel similar al de Meñique en esta adaptación. Le sigue su padre, Lionel Strong, consejero de los edictos, y también está Harwin Strong, el guerrero apodado El Machacahuesos, que comenzará a tener una participación más activa en el argumento. Lo que vemos aquí es una celebración en honor al pequeño que cumple 2 años, y para ello han organizado una cacería real en las afueras de la ciudad. Otto recalca que Aegon es el primer hijo nacido del rey, y esto obviamente es una amenaza a la sucesión de la actual heredera, que es Rhaenyra, cuya posición va perdiendo un impacto considerable y obviamente es algo muy molesto dado que el reino vitorea a este infante como si dieran por sentado que él los gobernará algún día, pues ese es el orden de las cosas. Viserys le da un poco de agua a su hijo en esta carreta donde van viajando hacia el evento y le dice a su hija: pronto estarás así con tu propio hijo, tarde o temprano. Rhaenyra parece querer evitar esta charla desagradable, pues recordemos que cuando su madre Aemma vivía, le dijo refiriéndose a su embarazo: esta es la incomodidad con la que servimos al reino. Rhaenyra respondió: prefiero servir como caballero y estar en batalla en búsqueda de gloria. Pues sabemos que la princesa intenta rehuir de las expectativas que esta sociedad patriarcal tiene de ella. Luego por eso tiene una gran discusión con su padre donde le dice: no quiero casarme, sobreentendiéndose que Viserys la está presionando con un enlace matrimonial político forzado. Ante la negativa de su hija, el rey pierde la paciencia y gritando le dice: incluso yo no existo por encima de la tradición y el deber, enfatizando que aunque sea algo que no quieran hacer, deben hacerlo por su posición en el reino. Alicent tiene una conversación con Rhaenyra en el bosque de los dioses. Nada de esto tiene que ser así en verdad, y es que la traición en la amistad, con esta separación evidente entre las dos, deja heridas imborrables. Ante el enfado, porque nadie de los invitados está ahí para reconocerla a ella y posiblemente por la pelea con su padre, Rhaenyra decide huir al bosque, pero es perseguida por Criston Cole, quien ahora es el caballero juramentado destinado a protegerla. Frente a una fogata ya en la noche, Rhaenyra se enfrentará a una amenaza de la naturaleza y ahí la acompaña Ser Criston Cole. Y sí, sus vidas estarán en peligro. Acto seguido nos muestran a Kragas Drahar, el benefactor de los cangrejos, quien tortura a un marinero clavándolo a un poste, mientras que Corlys dice que este se ha trincherado para asediar Bloodstone mientras sus hombres sabotean a los barcos Velaryon. El asunto de los peldaños de piedra es lamentablemente urgente. En esta escena vemos a varios barcos quemándose frente a la isla, pues los enemigos han lanzado catapultas con proyectiles en llamas para incendiarlos, mientras que desde el aire Daemon hace lo que puede con su dragón Caraxes para tratar de eliminarlos. Tenemos a Viserys con una lanza manchada de sangre, algo que dejaremos en incógnita para que hagan sus apuestas. Y tenemos esta mesa donde el ejército Velaryon acomoda sus destacamentos para organizarse en las próximas acciones contra Kragas Drahar, pues si no hacen algo los cangrejos se alimentarán de ellos.
Como vemos, Daemon está presente en las deliberaciones y a su lado izquierdo está Vaemond Velaryon, mientras que a la derecha está Laenor Velaryon, el hijo de Corlys, que ahora ha crecido y también está participando en el conflicto. Señalan que están perdiendo la guerra mientras nos regalan algunos planos de la épica batalla que se avecina con el choque de los ejércitos, y por ahí anda Corlys Velaryon repartiendo hostias y los arqueros logran darle a Daemon Targaryen en el hombro, así que la situación llegará a un punto álgido y crítico hasta que les brinden soporte vía aérea cortesía de un nuevo dragón llamado Bruma, cuyo jinete es precisamente Laenor Velaryon, que arrasa con todos los piratas quemándolos y pinta un círculo protector en torno a ese casco de barco. Así que las cosas se pondrán más calientes que nunca. Y de esta forma hemos terminado. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones acá abajo para estar alerta de nuevo contenido. Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Jack Durán y nos vemos en otra emisión.